Doctor Wilfredo Capsoli Escudero, felicitaciones por su libro recientemente publicado, Elogio de los Libertadores, Bicentenario de la Independencia Peruana. Empecemos por la tesis central que dirigió este voluminoso texto. ¿Cuál es la tesis central? Bueno, lo que yo planteo es que la independencia peruana y americana empieza prácticamente al mismo tiempo de la conquista, con la muerte de Atahualpa, donde la tradición andina señaló que se produjo un Pachacutic, que el mundo se oscureció y el mundo se puso al revés. Los antiguos gobernantes incas fueron desplazados para que los nuevos invasores, los españoles, fueran los que dirigieran el gobierno del mundo colonial, estableciendo el virreinato que duró durante varios siglos. Esta búsqueda del nuevo Pachacutic, la vuelta al Tahuantinsuyo, fue una cuestión sistemática que se apoyaba en un mito del Incarri. El mito del Incarri decía que el Inca Atahualpa, al ser sacrificado, fue decapitado. Su cabeza enterrado en Ayacucho, sus miembros en Cusco, Puno, Arequipa y Lima. Y que con el correr de los siglos, los dioses andinos se apiadan de la manera como trataban a sus paisanos, los indígenas, los españoles, los corregidores, y entonces hacen que el cuerpo del Inca se reconstituya bajo tierra, y en el momento en que la cabeza se junte con los miembros, los brazos y las piernas, y el cuerpo se haga total, se produciría un Pachacutic. El Incarri habría vuelto, y eso se produjo en 1565 con el Taqui Oncoy, mito por el cual se decía que las huacas de Pachacamac, de Puno, de Cusco, se habían alzado y impulsaban la destrucción de la religión católica y la, negación del sistema colonial español. Ya. Permítame, doctor, hacerle una repregunta. ¿Por qué se tendría que considerar el comienzo de la independencia retrotrayéndolo prácticamente a coincidir con la conquista? Quizá esa pueda ser la principal objeción a su tesis central. Bueno, el hecho es que el mundo de los incas fue un mundo donde hubo reciprocidad, previsión al sistema de la vida de las comunidades de los ayllus y un sistema manejado por el trueque y la protección del Estado, de modo tal que era una sociedad que se expandía pero con mucha, tolerancia y con mucho respeto a los dioses locales, y Pachacuti, que es el gran inca que logra la solarización del Estado inca, y también que se expanda el sistema de las mitas y los trabajos obligatorios al mundo colonial. Pero con todo, comparado con la mita minera y comparado con el trato que tenían los indígenas de la corona española, no tenía, similitud, y por tanto aspiraban a la vuelta al Tahuantinsuyo, que es una tesis que luego va a seguir en el siglo XVIII con Juan Sanz Atahualpa, se consolida básicamente con Tupac Amaru, con los comentarios reales de los incas Garcilaso de la Vega, que es el libro cabecera de Tupac Amaru, y también durante la independencia, y luego en los años, principio del siglo, con anarquistas, y incluso en la época misma de la independencia de Ayacucho, existe esa noción de restaurar el Tahuantinsuyo, restablecer una autonomía democrática de gobierno en el país. Correcto. Ahora, una de las principales reflexiones que concita su tesis central es que usted tiene una lectura indigenista, en todo caso, del proceso de independencia iniciándose desde la conquista, porque habría otra lectura, que sería la lectura hispanista, según la cual
esa no fue la visión de los incas. Sería de los indios, pero no de los incas, porque los incas se llevaron muy bien por lo menos con los Habsburgo. Claro, la cosa empeoró después de Tupac Amaru. Pero los incas fueron reconocidos en sus derechos, en sus privilegios, tenían servidores indios, etcétera, etcétera. Entonces, sería justificado pensar que su tesis es de índole más indigenista, que da cuenta de los indios más que de los incas. Claro, en realidad es el pueblo, los ayllus, las comarcas sometidas al imperio de los incas, que también, según Emilio Choi, habría sido un imperio esclavista, donde había control, digamos, de las actias, de los michimaes, en algunos casos incluso de manera forzada, que los llevaban a tener como gente de armas para el proceso de incaización. No, en todo caso, la tesis mía es que la búsqueda de independencia, de la libertad, es el soporte indígena inicialmente, especialmente contra el sistema de la mita minera, que era una mita de trabajo forzado obligatorio y que motivaba un maltrato, una muerte muy rápida a la gente porque las condiciones de vida eran realmente dramáticas. Por ejemplo, no había ningún tipo de seguridad Cierto, para la salud. Sí, eso es cierto y comprensible. Y el primer capítulo de su libro lo explica extensamente. No obstante, una de las observaciones que se le ha hecho a este primer capítulo, Patria y Nación, que así se llama, es que si bien es cierto que usted ilumina muy bien la postura indígena, o sea, la del pueblo, por la recuperación de la independencia, sin embargo, no presta mucha atención a la actitud de componenda y de casi de traición por parte de la élite inca, que sí se asoció con los Habsburgo. Bueno, estuvieron con Tupac Amaru y también estaba a favor de los españoles, como fue el caso de algunos dirigentes importantes. Pero a esa búsqueda de la libertad de los indígenas se suma también la búsqueda de la libertad de los esclavos negros, que en mi libro aparece con mucha énfasis, sobre todo las rebeliones en Valle de Peña, en Ancash, donde se plantea la tesis de que vienen los ingleses a apoyar la libertad y entonces ellos se suman en todo el proceso que se legitima con San Martín Bolívar como movimiento, digamos, del liberador. Obviamente también el mundo criollo es un mundo que recepciona, digamos, la ilustración del siglo XVIII, la Revolución Francesa, y publican un libro, una revista, El Mercurio Peruano, Mercurio que apostaba por la libertad ciudadana, por la democracia y por la vida pacífica. Correcto. Entonces hay un conjunto de sectores sociales y una tesis central que buscan una libertad lograda, independencia lograda y no concedida, como algunos sostuvieron Heraclio Bonilla y Karen Espaldi, que planteó una tesis en el sesquicentenario, una tesis muy provocadora diciendo que aquí en el Perú la independencia le concedieron San Martín, Bolívar, gente que venía de afuera, y que la propia nación subterránea, digamos, marginada y excluida, no ha actuado colectivamente. Correcto. Justamente un segundo capítulo se llama Independencia lograda. Y ahí va la pregunta a colación de su última declaración. Bonilla y Spalding efectivamente sostienen que fue una independencia concedida, pero cuando tratan de argumentar que así fue, se refieren a que habían importantes núcleos indígenas que defendían al rey español y más bien estaban a favor de él. Tanto fue así que cuando vinieron los libertadores, Bolívar no confiaba en las huestes indígenas. De ahí que trajo mucho mulato, mucho negro para los combates contra los españoles. ¿Cómo usted presta atención y alguna explicación coherente a este punto? Bueno, efectivamente, por ejemplo, en la zona de Ayacucho, los iquichanos era un sector de la población indígena
que por razón de la geografía no habían sido, digamos, incorporadas de manera sistemática al mundo colonial. Entonces tenían cierta autonomía, cierta libertad. Y ellos obviamente estaban contra la independencia porque eso haría que se incorporen a la condición de sometidos al mundo del Perú republicano. Esa tesis de Bonilla Spalding motivó mucha protesta. Incluso Alberto Sauro planteaba la necesidad de quitarle la nacionalidad peruana a Bonilla y le preguntaron a Jorge Basadre qué opinaba de esa tesis de los historiadores. Él, que era un hombre cauto, moderado, dijo, bueno, cada quien tiene manera de pensar. En todo caso, yo respeto sus ideas y más adelante me pronunciaré. Para el año siguiente escribió un libro de respuesta que se llama El azar o la tesis de independencia peruana, donde incorpora, digamos, la presencia de guerrilleros, montoneros, como los morochucos, como la gente de la Sierra Central, que luego fueron trabajados por Raúl Rivera Serna y por el doctor Arias Montero. Y el mismo Basadre entonces sostiene de manera sistemática una respuesta de que fue una independencia lograda y no concedida. Esta respuesta de Basadre dio lugar a que en una segunda edición del libro de Bonilla Spalding incorporaran temas sobre la población indígena y más adelante Heraclio hizo una antología de textos con la participación de indígenas, criollos, mestizos y esclavos en torno a la independencia del Perú. Correcto. El tercer capítulo se llama Loa a los Libertadores, donde consta la elegía a Túpac Amaru, décimas y pasquines a Túpac Amaru, intervención de Luis Amorante, Ángeles Caballero, Escorza, Mariano Melgar, Arguedas, etcétera, etcétera. No obstante, a colación de esta última declaración suya, nos viene a la mente la actitud de Bolívar. Bolívar fue bastante implacable no contra los incas especialmente, no contra la élite indígena, sino contra los propios indios. Les volvió a poner el tributo indígena y también les quitó las tierras a muchas comunidades. ¿Cómo explica usted esta actitud de Bolívar tan resquicente, con tanto resquemor frente a los propios indios, ya no a la élite indígena? Bueno, en realidad como Bolívar tenía una experiencia más criolla, más occidentalizada, pensaba que la independencia y la república debían inspirarse en las experiencias especialmente francesas, norteamericanas, ¿no? De modo tal que no solamente restituyó el tributo, sino también no tuvo leyes o disposiciones favorables a los indígenas, pero sí así a los criollos, a los mestizos. Tampoco lo fue con los esclavos, porque los esclavos después de participar en la batalla de Junín y Ayacucho y en todas las formas de la independencia, terminar el proceso, terminaron los galpones como en la condición de esclavos tan o peor tratados que en la época de la colonia. Efectivamente. El capítulo cuarto, anécdota e historia. El capítulo quinto, entrevistas y comentarios. En entrevistas y comentarios llama mucho la atención dos intervenciones. Una de ellas es de Dora Mayer, cuyo trabajo se llama La raza indígena y los sentimientos de patriotismo. Y otro que alude a cómo la población indígena cambiaba de bando muy frecuentemente. ¿Qué explicación nos podría dar? Bueno, efectivamente la población indígena no fue de manera colectiva y actuaron al unísono contra el sistema colonial. Hubieron, sobre todo, por ejemplo, en algunos casos, los hacendados sometían a sus peones, a sus siervos, y como ellos eran colonialistas, los indígenas secundaban la idea del patrón, de modo tal que había pues masas de población campesina indígena a favor del sistema colonial. Pero, por otro lado, Dora Mayer es una alemana nacionalizada peruana, que es una escritora muy famosa, llegó a formar con Pedro Zulem
y con Joaquín Capello, la Asociación Pro Indígena, para buscar rescatar la democracia, la ciudadanía y, digamos, la participación con salario y todos los reconocimientos de la población indígena. Es un movimiento muy importante que hizo que Dora Mayer dejara documentos de combate, como por ejemplo un texto, un ensayo contra la conducta de Cerro Pasco Copper Corporation, que utilizaba el enganche de minas para capturar a los trabajadores campesinos. Esta tesis de Dora Mayer salió en una edición bilingüe en 2 tomos, en 2 textos separados, y los 2 textos el sistema lo compró de manera total, masiva. Prácticamente no circularon los textos. Por suerte, un dirigente campesino, bancachino, mi paisano, había logrado coleccionar el deber pro indígena y también la conducta de Cerro Pasco de Dora Mayer. Con esos textos hemos publicado todo el boletín y también todos los trabajos de Dora Mayer. Y yo, con un profesor japonés, Takahiro Kato, hemos hecho todo un estudio sobre la contribución de la acción pro indígena a la democracia y la ciudadanía de los campesinos del Perú. Ahora, una de las preocupaciones que suscita el contenido del texto de su libro es que, si bien es cierto, empieza con una férrea defensa de la causa indígena por la libertad, sin embargo, culmina prácticamente casi consagrando la República Criolla, que no fue benévola con el indio. ¿Cómo explica esta contradicción? Bueno, es que después de la independencia, los libertadores prácticamente coparon las arcas del Estado y la política nacional y establecieron un gobierno más bien elitista, criolla, y dejaron de lado todas las consideraciones de la población campesina, de la población esclava, en general todos los sectores subalternos. Entonces no hubo prácticamente una independencia, digamos, total, no hubo una democracia plena. Hubo una independencia de los criollos y con el apoyo de sectores mestizos y, digamos, legitimación que plantearon Melgar, después José Antonio Sucre, Bolívar, San Martín, que son los héroes, los que han merecido elogios, cantatas, dramas y poemas. Yo quiero insistir aquí en el libro una, digamos, fusión muy intensa entre literatura e historia, donde ambas creaciones permiten una lectura más ágil, más emotiva de los personajes históricos, sin encumbrarlos, digamos, a cuestiones fantásticas, pero sí reconocer, por ejemplo, la cantata Simón Bolívar que hizo un poeta puneño, ¿no? ¿No se refiere a Oquendo? Ah, ¿No se refiere a Oquendo? Oquendo, no es Oquendo, es otro. No fue Joaquín Olmedo. Joaquín Olmedo. Joaquín Olmedo. Hizo la cantata Bolívar. Y también, por ejemplo, la cantata de Tupac Amaru, que preparó y dejó Manuel Escorza, que es un novelista famoso por su serie de creaciones literarias para la zona Cerro Pasco y el gabonismo de la Sierra Central. Sin embargo, tomó también como personaje histórico importante, representativo del Perú, a Tupac Amaru, de la cual también había hecho poemas famosos Alejandro Romualdo, con el famoso texto de lo querrán matar, ¿no? Lo destrozarán, lo golpearán, lo escucharán, pero no podrán matarlo, ¿no? Una poema realmente vital, ¿no? De alegoría a favor de Tupac Amaru. Y también últimamente se han publicado las cartas de Micaela Bastidas y Tomás de Cundoaita con Tupac Amaru, en la cual el afecto, el amor y la
vida familiar está asociado también a la vida política y a la vida nacional. Correcto. ¿No le parece a usted que justamente la parte tercera, que se llama Loa a los Libertadores, sufre un cierto desbalance porque se limita a lo estético y no a la opinión política? Porque, por ejemplo, Joaquín Olmedo. Sí, justamente es señalado como ser demasiado... Olmedo fue demasiado adulador cuando ya Bolívar se había convertido en un dictador. ¿No cree que hubiese sido valioso señalar o puntualizar estos detalles con ciertos matices? Bueno, en todo caso, yo asumo un poco las críticas que usted plantea y en una reedición que espero que tenga el libro, haré esas precisiones más en detalle. Aquí hay una especie de compaginación, de mi punto de vista, a favor de los libertadores con de los creadores literarios, ¿no? Quizá cotejar literatura, historia, realidad y opción política sea un tema que ponga más en carne y hueso y más puntualmente la tesis y la acción política de los libertadores. ¿Su mensaje final, doctor Capsoli? Bueno, mi mensaje final es que yo estoy muy contento de que el doctor Artidoro Cáceres, el doctor Cáceres, que fue alcalde de San Isidro, auspiciara económicamente la preparación de ese texto, que la Universidad de Ricardo Palma lo asumiera con mucho respeto, con un prólogo que hizo el doctor Iván Rodríguez Chávez, rector, que lamentablemente nos ha dejado, se dio la eternidad, y que en el bicentenario de la batalla de Cucho, el año pasado, el doctor Ranulfo Cabero, que era vicerrector de investigación de la Universidad de Huamango, lo ha incorporado en su sello editorial, de modo tal que ahí está mi trabajo. Algunos lo han considerado como el libro del bicentenario. En todo caso, es la concreción de toda mi experiencia, mis conocimientos de estos 80 años de existencia física, y que también ha merecido un libro homenaje en persona que acaba de publicar la Universidad Ricardo Palma y ha sido presentado por Max Hernández, el famoso psicoanalista que hizo La memoria bien perdido Garcilaso, y la doctora Carlota Casalino, decana de la Facultad de Sociales de la Universidad de San Marcos, con los cuales realmente me siento muy honrado, siento haberme realizado profesional y familiarmente, y espero más adelante todavía poder producir algunas obras de investigación histórica como la que he hecho hasta la actualidad. Muy agradecido por esta importante entrevista y felicitaciones nuevamente por esa trascendental publicación. A usted las gracias, y cuando guste, obviamente, a su disposición para seguir conversando del mundo de los libros, porque yo soy bibliófilo. Muy reconocido. Hasta la próxima, doctor. Gracias.